Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, The Dying Hobbit. Autor, Resacon 1990. Fandom, El Hobbit. Ship principal, Bilbo Bolsón X Thorin Escudo de Roble. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, universo alternativo, Bilbo enfermo, enanos tontos, Flav. Resumen, es solo un resfriado, dice Gandalf a la mañana siguiente, cuando Bilbo despierta sintiéndose completamente indispuesto. Unos cuantos días de reposo en cama te sentarán bien, mi querido amigo. O, dicho de otro modo, la historia en la que Bilbo se resfría y todos creen que se está muriendo. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Todo comienza con Oin y ese condenado cuerno que todavía se niega rotundamente a mandar arreglar para devolverle una forma menos deformada. Bilbo sinceramente había creído que para entonces ya habría regresado a la comarca. El contrato que había firmado al principio había expirado, había cumplido todas las tareas que estaba obligado a completar, los enanos seguían vivos, de algún modo, y, en aquel momento, Thorin gobernaba como el rey legítimo. En realidad, no tenía ninguna razón para quedarse. Excepto, quizá, el hecho de que el reino podría derrumbarse por culpa de una terquedad descerebrada si él se marchaba. Aún se estremecía cada vez que recordaba haber entrado en aquella enorme tienda levantada a las afueras del campo de batalla después de la batalla de los 5 ejércitos y haber visto a Thorin y a sus sobrinos tendidos en sus lechos de muerte. Los tres habían estado deshaciéndose en elaboradas disertaciones poéticas sobre sus muertes inminentes y, francamente, Bilbo seguía decepcionado de que a ninguno de los enanos se le hubiera ocurrido pedir ayuda a los elfos. Esa raza que, casualmente, es extraordinariamente buena en cuestiones de sanación. Así que ahora los tres Durin daban por sentado que estaban en deuda con Bilbo y que sus vidas le pertenecían. Toda la compañía creía tener una deuda con él por haber salvado al rey y a los herederos, y el reino entero pensaba que Bilbo era absolutamente maravilloso por sus actos de valentía. Bilbo no entendía a los enanos. Sin embargo, admitía a regañadientes que le gustaba estar allí. Sentía el deseo de regresar a la comarca, sí, pero era más una cuestión sentimental que cualquier otra cosa. Thorin se había asegurado de que existieran jardines y espacios abiertos donde Bilbo pudiera pasar el tiempo, y Bilbo adoraba aquella gran estancia situada en la cima de la montaña, sin techo, llena de tantas plantas como lograba conseguir. Incluso Gandalf había intentado hacer más agradable su estancia desapareciendo de vez en cuando de regreso a Bolsón Cerrado y llenando poco a poco la habitación de Bilbo con objetos que había tomado de su hogar. Además de todo eso, Bilbo descubría que le encantaba el tiempo que pasaba con la compañía, cuyos miembros siempre se ofrecían voluntarios para acompañarlo. Lo que lo devolvía nuevamente a Oin. Oin y aquel maldito cuerno. Estaba en su jardín con el enano, paseando de un lado a otro mientras le señalaba hierbas y plantas que resultarían útiles para que Oin las utilizara con sus pacientes, y todo marchaba perfectamente bien hasta que llegaron a una larga mesa situada a un lado de la estancia, donde Bilbo había dejado varias flores extendidas directamente bajo la luz del sol. ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho?, preguntó Oin mientras extendía la mano para tocar las flores. Son muy bonitas. Sí, convino Bilbo mientras se colocaba a su lado para admirar los diversos colores. Las estoy secando. El jadeo atónito de Oin lo interrumpió, y Bilbo volvió la cabeza con los ojos muy abiertos para encontrarse con el horror reflejado en el rostro del enano. ¿Qué? Consiguió articular con dificultad, mientras fruncía el ceño y daba un lento paso hacia atrás. Estoy secando. ¡Santos cielos! Gimió Oin de pronto mientras se lanzaba hacia adelante y estrechaba a Bilbo con fuerza contra su pecho. Maal no te tendrá. No puede arrebatarnos a nuestro hobbit.
Y Bilbo quedó terriblemente confundido cuando Oin se apartó de improviso y salió corriendo de la habitación, dejándolo atrás con sus flores secándose al sol y una larga lista de preguntas. Habían pasado ya varios días desde entonces, y Bilbo estaba bastante aterrorizado por lo que de pronto parecía haberse apoderado de la compañía. Se topó con Gloin en uno de los pasillos, a las afueras del gran salón, y el enano inmediatamente rompió a gemir y lamentarse igual que su hermano, aferrando a Bilbo contra su pecho mientras recitaba lo maravilloso que era el pequeño hobbit. Y luego, de repente, Dwalin comenzó a seguir cada uno de sus movimientos y, cada vez que Bilbo intentaba hablar con alguien, se cernía sobre esa persona de la forma más intimidante posible, asustándola tanto que terminaban escabulléndose y dejando a Bilbo fulminando a Dwalin con la mirada. Fili y Kili aparecían a intervalos completamente aleatorios para ofrecerle abrazos y comida, dejando atónito a Bilbo cuando Kili rompía a llorar con frecuencia sin motivo aparente. Incluso Dori lo había abordado en cierta ocasión para informarle de lo extraordinario que era como modelo a seguir y de lo condenadamente orgullosos que estaban todos de él, y Bilbo había salido corriendo de allí sin mirar atrás. Sin embargo, Thorin había sido el peor de todos, y Bilbo se encontraba de pronto sorprendido por las constantes peticiones del enano para que estuviera presente, y cuando acudía, era simplemente para que Thorin asintiera hacia él y ordenara a Dwalin y a Nori que lo siguieran por toda la ciudad. A veces le colocaba algún tipo de regalo entre las manos y, otras veces, simplemente le hacía un gesto para que se sentara con él. A Bilbo no le molestaba, el punto débil que sentía por Thorin se había convertido durante los últimos meses en algo más romántico, pero aún así lo inquietaba ver lo posesivo y dependiente que Thorin se estaba volviendo, por no hablar del resto de los enanos. Solo asistió a una práctica de combate. Solo a una. Dwalin era quien le enseñaba, con la mitad de la compañía participando también, pero Bilbo acabó marchándose hecho una furia porque todos y cada uno de los enanos lo trataban como si fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse. Ya no terminaba derribado de espaldas por un Fili entre risas, ni recibía golpes de un Dwalin gruñón. Todos se limitaban a dedicarle sonrisas llenas de lástima y retrocedían cuando tropezaba y, ni siquiera le devolvían los ataques. Harto de sus peculiares comportamientos, tomó una mochila y se escabulló a través de algunas de las puertas laterales de la montaña para acampar en lo alto de una de las torres de vigilancia abandonadas. Un poco de tranquilidad lejos de unos enanos trastornados le vendría de maravilla, pensó, y no había tenido oportunidad de admirar las estrellas desde que recuperaron Erebor. Era algo que echaba muchísimo de menos de la comarca. Por supuesto, resultó que aquella también fue la noche en que los cielos se abrieron y descargaron una lluvia torrencial, empapando a Bilbo en cuestión de instantes y helándolo hasta los huesos con un escalofrío que no conseguía quitarse de encima, sin importar cuántas pieles se echara encima una vez que logró regresar tambaleándose a su habitación. Es solo un resfriado, dijo Gandalf a la mañana siguiente, cuando Bilbo despertó sintiéndose fatal. Unos cuantos días de reposo en cama te harán mucho bien, mi querido amigo. Bilbo intentó explicarle que no quería limitarse a descansar, pero cuando abrió la boca descubrió que sus palabras solo salían convertidas en un silbido ronco. Qué extraño, comparado con la voz mucho más fuerte que había tenido al despertar y exigir ver a Gandalf. Al instante, Gandalf se echó a reír y le revolvió el cabello antes de ponerse en pie para ir a informar al rey sobre el estado de Bilbo. Es un efecto secundario del resfriado, explicó con suavidad. El dolor de garganta provocado por la tos ha hecho que poco a poco pierdas la voz. No te preocupes, volverá una vez que te recuperes por completo. No te preocupes, resopló Bilbo para sus adentros con sarcasmo. Tenía toda la intención de no preocuparse. Hasta que los atribulados sobrinos del rey irrumpieron por la puerta, llorando a mares como pequeños hobbits, chillando para que Bilbo simplemente, todavía no, Bilbo, por favor, no te mueras. Bilbo intentó explicarles muchas veces que solo era un resfriado, pero no podía pronunciar ni una sola palabra y Gandalf había desaparecido misteriosamente, así que Bilbo se encontró limitado a acunar a los dos muchachos contra su cuerpo en un intento de consolarlos y a lanzar miradas asesinas a cualquiera que osara interrumpirlos. Que no se preocupara, un cuerno. La explicación llegó más tarde, cuando apareció Thorin. Llamó educadamente a la puerta antes de entrar, y Bilbo levantó la vista solo para hacer una mueca ante lo que vio.
Thorin era un desastre, completamente distinto a como solía verse, y los ojos de Bilbo se demoraron en el cabello enredado y las ojeras bajo sus ojos, en la expresión demacrada de su rostro y en lo agotado que parecía, y aquello le recordó dolorosamente todo el viaje que habían emprendido para llegar hasta allí. «Hola, señor Bolsón», dijo Thorin en voz baja. Bilbo observó cómo permanecía de pie, incómodo, al pie de la cama. No podía responderle nada, pero sí hizo un gesto hacia las sillas junto a su lecho y Thorin tomó asiento. El silencio cayó entre ellos. Bueno, Thorin guardó silencio, Bilbo no tenía elección. Y no fue hasta que Bilbo extendió la mano para tocar el dorso de la de Thorin que el enano finalmente habló. «El maestro Oin nos ha informado a todos de tu estado», murmuró, y Bilbo frunció el ceño al oír aquello. Era solo un resfriado. Y, bueno, lo siento. ¿Lo siento? Bilbo quiso preguntarle qué demonios había que lamentar, pero cuando Thorin levantó la vista desde la mano de Bilbo posada sobre la suya, todas las palabras que podría haber pronunciado desaparecieron, porque había lágrimas en los ojos de Thorin mientras le dedicaba una débil sonrisa. «Deberíamos haberte cuidado mejor», consiguió decir con la voz quebrada. «Tenía toda la intención de saldar mi deuda contigo cada día durante el resto de nuestras vidas, pero jamás pensé que sería tan pronto». «Espera, ¿qué?» «Después de que el maestro Oin nos informara de lo que le habías dicho en tu jardín, de que te estás muriendo, todos pensamos que lo mejor sería pasar tiempo contigo discretamente, asegurarnos de que estuvieras protegido y a salvo. Creímos que nos lo dirías a todos cuando consideraras oportuno hacerlo, y tenía sentido que se lo contaras primero a Oin. Después de todo, es nuestro sanador de confianza. Y entonces desapareciste durante una noche y ahora estás postrado en cama, según nos ha dicho Gandalf», y hizo una pausa, y una respiración estrangulada y temblorosa escapó de sus labios. «Te debemos muchísimo, señor Bolsón, y la idea de que jamás podremos saldar esta deuda nos atormenta. La idea de que desaparezcas de nuestras vidas nos atormenta y, cuando no pudimos encontrarte». Bilbo lo interrumpió atrayendo el rostro de Thorin hacia su hombro. Al instante, el enano lo abrazó, rodeándole la cintura con fuerza mientras dejaba escapar grandes respiraciones entrecortadas contra el cuello de Bilbo, y Bilbo no supo decir qué lo sorprendía más, que Thorin estuviera aferrándose a él de aquella manera o el hecho de que Oin le estuviera diciendo a todo el mundo que se estaba muriendo. Gandalf regresó al día siguiente, sosteniendo una bolsa de medicinas como una débil ofrenda en un intento por evitar la ira de Bilbo. Por suerte, también había traído un bloc de pergamino con un trozo de carbón para escribir, algo en lo que los enanos no habían pensado cuando descubrieron que Bilbo no podía hablar, y al instante Bilbo comenzó a garabatear furiosamente sobre él. «¿Por qué todos creen que me estoy muriendo?», Gandalf escribió, clavando el carbón con especial fuerza sobre el punto del signo de exclamación antes de empujarle el pergamino con una mirada fulminante. «Ah», tarareó Gandalf mientras leía la pregunta un par de veces antes de sonreírle a Bilbo. «Sí, bueno, el maestro Oin está bajo la impresión de que, cuando le estabas enseñando tu jardín la otra tarde, le informaste acerca de tu estado de salud». «No me estoy muriendo». «Bueno, eso ya lo sé, mi querido amigo», resopló Gandalf, «pero ellos no. Todo el reino está sumido en una conmoción. Nadie quiere que partas. Thorin incluso ha enviado a varios enanos a ver a los elfos para pedirles ayuda para salvarte. Tengo un resfriado. Pero ellos no lo saben. De hecho, estoy firmemente convencido de que creen que padeces algún tipo de enfermedad terminal, posiblemente propia de los hobbits. Aunque no estoy muy seguro de cuál podría ser», suspiró el mago mientras rebuscaba en su bolsa antes de entregarle a Bilbo unas cuantas raíces y un poco de agua para que las tomara. «Y diga lo que diga, no me creen cuando les aseguro que estás bien». «Idiotas», pensó Bilbo para sí. «Todos ellos. Hasta el último de ellos». Los enanos eran, sinceramente, ridículos. Permaneció mirando el pergamino durante largo rato, preguntándose qué escribir, hasta que Gandalf habló. «Creo que tendrás que ser tú quien se los diga», le informó Gandalf, y Bilbo ya sabía que eso era exactamente lo que diría, porque desde luego no van a escuchar a ninguna otra alma. Aunque puede que resulte difícil teniendo en cuenta que has perdido la voz, pero si lo escribes, estoy seguro de que te escucharán, o lo leerán y estarán de acuerdo. ¿No puedes convencerlos tú? Podría intentarlo, admitió Gandalf antes de que, de repente,
una sonrisa se extendiera por su rostro, pero no creo haber mejorado mucho la situación cuando simplemente les dije que estabas enfermo. Tanto Kili como Ori comenzaron a lamentarse a gritos en cuanto lo mencioné, y Gloin dijo algo sobre que era verdad o alguna tontería semejante. Nunca tuve oportunidad de explicarme. Bilbo le lanzó el carbón a la cabeza al viejo mago, interrumpiéndolo, y le dirigió una mirada asesina hasta que abandonó la habitación con una sonrisa avergonzada. Después, se cubrió la cabeza con las mantas e intentó fingir que nadie existía. Estaba tosiendo grumos de mucosidad verdosa cuando Balin entró en la habitación, y al instante el enano soltó un grito ahogado y corrió hacia él. «Bilbo», exclamó mientras se detenía bruscamente junto a la cama antes de quedarse allí de pie, completamente inútil, con las manos levantadas y la boca abierta. Bilbo, sin dudarlo, le arrojó el pañuelo cubierto de mucosidad. Balin lo aceptó con toda la cortesía del mundo, es decir, dejándolo caer a un lado y llamando a uno de los guardias para que se encargara de él antes de entregarle otro pañuelo a Bilbo, observando cómo éste se limpiaba la boca y volvía a acomodarse contra las almohadas. Quería hablar con Balin. Hacía mucho tiempo que no lo hacía desde que el enano se había convertido en el principal consejero del rey, y Bilbo echaba de menos las conversaciones que solían tener. Pero gracias a su maldita voz ausente, no podía hacer nada más que emitir un pequeño gemido mientras alargaba la mano hacia la copa de agua que descansaba sobre la mesita junto a la cama. Tras un instante, Balin se la entregó y le ofreció una sonrisa a Bilbo antes de acomodarse en una de las sillas de la habitación. «¿Cómo te sientes?», fue lo primero que preguntó. Bilbo simplemente le dedicó una débil sonrisa. El resfriado le había pasado factura, dejándolo cansado y decaído, e incluso Gandalf había mencionado que aquello parecía más una gripe que un simple resfriado y que empeoraría antes de empezar a mejorar. Por supuesto, no se lo había dicho a los enanos y ellos seguían convencidos de que se estaba muriendo. Balin simplemente asintió lentamente antes de acomodarse mejor en su asiento. «He pedido la tarde libre», dijo con una sonrisa, «con la intención de poder pasarla contigo. Me temo que hemos estado demasiado distanciados desde que recuperamos nuestro hogar». Y así ha sido, pensó Bilbo. Quería escribirlo, pero el bloc de pergamino estaba demasiado lejos y se sentía demasiado agotado como para estirarse y alcanzarlo. Balin debió de comprender sus pensamientos, porque extendió la mano para subir las mantas sobre el cuerpo de Bilbo y arroparlo. «Pensé que quizá te gustaría escuchar algunas historias sobre nuestra cultura enana», continuó. Se detuvo cuando Bilbo se acomodó mejor entre las sábanas y atrapó su mano. Apretó suavemente la de Bilbo mientras una triste sonrisa se dibujaba en su rostro. «¿Tal vez te ayuden a dormir?». Bilbo simplemente asintió, con los párpados cada vez más pesados, y la voz de Balin comenzó a llenar la habitación mientras iniciaba el relato de Durin el Inmortal, un murmullo lento y apacible que Bilbo había echado muchísimo de menos. Despertó con Fili y Kili acurrucados a ambos lados de él, Fili con un brazo alrededor de su cintura y Kili con la mano aferrada a la tela de su camisa. No se movió mientras ambos susurraban entre ellos, y se aseguró de mantener una respiración suave y regular. «No quiero que se vaya», murmuró Kili, y su voz sonó húmeda a oídos de Bilbo. No había duda alguna de que eran lágrimas lo que escuchaba en su voz, y sintió que el corazón se le encogía al pensar que era él quien estaba haciendo llorar a Kili. «No podemos impedirlo, Kili», suspiró Fili, estrechando la mano sobre la cintura de Bilbo. «Ni siquiera los elfos pueden ayudarnos. Si Bilbo debe morir, entonces morirá. Es la forma en que funciona el mundo. Eso no significa que tengamos que aceptarlo. ¿Te imaginas lo que esto le hará al reino? ¿A tío?». Fili se puso rígido junto a Bilbo, y Bilbo estuvo a punto de abrir los ojos para comprobar si estaba bien antes de que Fili murmurara. «Tío ha sobrevivido a cosas peores». «No», discutió Kili, moviendo la almohada sobre la que descansaba la cabeza de Bilbo al negarla con vehemencia. «No. Tío ha sobrevivido a las muertes de su abuelo, de su padre, de su hermano y de nuestro padre. No ha sobrevivido a la muerte de Bilbo». «Kili. Lo destruirá, Fili». Ya está empezando a hacerlo, y Kili sonó como si estuviera llorando otra vez. «Y no quiero ver que eso ocurra. No a él. No al tío Thorin.
Bilbo permaneció inmóvil, con la mente acelerada mientras los murmullos de ambos iban apagándose poco a poco hasta que el silencio llenó la habitación mientras dormían a su lado y él quedó solo con sus pensamientos. Necesitaba decírselo, pensó. Necesitaba decírselo ahora. Llevó un rato, pero al final Fili y Kili lograron reunir a toda la compañía después de que Bilbo los despertara sacudiéndolos y les plantara el bloc de pergamino bajo las narices con la orden de *traigan a los demás. Todos fueron entrando apresuradamente en la habitación, algunos parecían culpables y otros preocupados, pero Bilbo no les prestó atención hasta que todos estuvieron apiñados alrededor de su cama. Al instante, extendió el pergamino hacia el enano más cercano, Dori, que lo tomó con el ceño fruncido. ¿Quieres que lea esto en voz alta?, preguntó. Bilbo asintió con vehemencia. Dori siguió pareciendo confundido durante unos segundos más, y Bilbo esperó, golpeando impacientemente las rodillas con los dedos, hasta que finalmente Dori se aclaró la garganta. Aquí dice, no sé qué les ha informado Oin, pero quiero que todos sepan que, de hecho, no me estoy muriendo. Estoy bien. Puede que esté un poco enfermo, como pueden ver por mi falta de voz y mi nariz congestionada, pero estaré bien en unos pocos días. Dori terminó de leer con un ligero quiebre en la voz antes de mirar a Bilbo con los ojos brillantes. Sin embargo, no fue él quien rompió a llorar. Fue Dwalin. Dwalin, grande y fuerte, el mismo Dwalin que probablemente podría partir a un oso en dos si se lo propusiera, quien de pronto comenzó a sollozar histéricamente. Es un hobbit tan valiente, aulló, y todos comenzaron a apartarse lentamente de él, excepto Ori, que lo abrazó con fuerza y besó su frente. Y es que, estoy tan orgulloso de él. Bilbo quedó oficialmente atónito, sentado allí mientras contemplaba al enorme enano con una expresión completamente desconcertada. Los demás enanos murmuraban entre ellos mientras hacían gestos hacia Bilbo, y Bilbo alcanzó a escuchar frases como: «Está negando lo inevitable. Está pasando por el duelo, déjenlo en paz». Y, sinceramente, los enanos. Dwalin seguía sollozando sobre el hombro de Ori al pie de la cama, su enorme mano apretando el tobillo de Bilbo a través de las mantas, y tras una mirada alarmada de Thorin, Ori terminó sacándolo rápidamente de la habitación, seguido por los demás, quienes le dedicaron suaves sonrisas a Bilbo mientras abandonaban el lugar, dejando a los tres Durin esperando junto a su cama. Bilbo, dijo de pronto Fili, y Bilbo pensó que la expresión en su rostro se parecía más a una mueca dolorosa que a una sonrisa. No tienes que ser valiente por nosotros. Ya sabemos lo valiente que eres. Y está bien tener miedo, terminó Kili mientras se inclinaba hacia adelante para tomar la mano de Bilbo. Estamos aquí para ti. Thorin no dijo nada, pero le ofreció una sonrisa empañada por las lágrimas mientras tomaba la otra mano de Bilbo. Bilbo suspiró. Enanos. El siguiente en visitarlo fue Bofur, y llegó cargando regalos mientras se dejaba caer pesadamente junto a la cama de Bilbo. Siento mucho no haber venido antes, dijo con el ceño fruncido. Tenía intención de hacerlo, pero la vida de un fabricante de juguetes puede ser bastante ajetreada. No es que no seas importante. Claro que no. Eres muy importante, Bilbo. Es solo que, quiero decir. Bilbo soltó una silenciosa carcajada mientras extendía la mano para apretar el antebrazo de Bofur con una sonrisa. Al instante, Bofur pareció relajarse, devolviéndole la sonrisa antes de volver su atención a los regalos que sostenía. Bueno, este es de parte de Thorin, soltó de repente, dedicándole una amplia sonrisa a Bilbo mientras le colocaba uno de los paquetes en las manos. Me pidió que te lo trajera cuando pasara por aquí. Ahora mismo no puede conseguir tiempo libre para venir a verte, por mucho que lo intente. Un rey nunca puede dejar de ser rey. Bilbo manifestó su acuerdo asintiendo mientras hacía rodar el paquete entre las manos. Tuvo la tentación de abrirlo, pero decidió hacerlo más tarde, cuando pudiera disfrutar de la compañía del propio Thorin, y en lugar de eso volvió a mirar a Bofur con una ceja enarcada. Sí, claro, bueno, este es de Bombur, continuó Bofur, entregándole una pequeña caja llena de galletas que a Bilbo le parecieron absolutamente deliciosas. ¿Cómo no ha podido venir hoy? El rey tiene visitas, Deain, de las colinas de hierro, ha llegado, así que Bombur está provocando una auténtica tormenta en la cocina. Pero preparó estas aparte para ti. Pensó que las apreciarías.
Bofur hizo una pausa antes de dedicarle una pequeña sonrisa, una genuina. De verdad te aprecia, Bilbo. Bombur sí lo hace. No hay mucha gente que ame cocinar tanto como él. No es algo muy propio de los enanos, así que tu interés por ello bueno, creo que debería dejar que sea él quien te diga todo esto. Antes de que, bueno, te vayas. El silencio que cayó entre ellos resultó particularmente pesado, y Bilbo suspiró para sus adentros. Había intentado convencer a los demás de que no se estaba muriendo, pero el repentino empeoramiento de su resfriado los había dejado a todos convencidos de que simplemente estaba tratando de mostrarse fuerte por ellos o que estaba negando la realidad. Por supuesto, Gandalf no había ayudado en absoluto, simplemente había comentado que Bilbo tenía aspecto de cadáver recién calentado antes de entregarle más raíces que había conseguido por ahí y marcharse tranquilamente de Erebor rumbo a Rivendell. Sinceramente, Bilbo ya estaba harto de Gandalf. ¿Cómo ha pasado esto?, preguntó Bofur en voz baja. Bilbo levantó la vista hacia su expresión abatida. Todo iba tan bien. Y ahora te estás muriendo, Bilbo. No puedes hablar, toses más veces de las que puedo contar, siempre tienes fiebre, duermes más que Dori, que es el rey de las siestas. ¿Qué ha pasado? Asterisco salía fuera, garabateó Bilbo de inmediato en el bloc que había cogido de la mesita de noche. Asterisco y me atrapó un aguacero. Y no me estoy muriendo. Pero Bofur ni siquiera lo leyó. Se limitó a contemplar el último regalo que descansaba sobre su regazo con una expresión que hizo que a Bilbo le doliera el corazón. Has cambiado muchas cosas por aquí, Bilbo, murmuró. Por un lado, has hecho feliz a Thorin. Nunca lo había visto como está ahora. Ha sufrido muchísimo, y tú arreglaste eso. Quiero decir, sé que ni siquiera tienen una relación, pero tu compañía fue suficiente para él. Y los muchachos, los dos por fin tienen a alguien más que añadir a su pequeña familia. Ellos también han sufrido muchísimo a una edad muy temprana, pero tú los has ayudado a sanar. ¿Y el resto de la compañía? Ninguno de nosotros estaría donde está ahora sin ti y eres mi mejor amigo, Bilbo. Bofur levantó la mirada con lágrimas en los ojos. Mi mejor amigo. Nunca habría llegado a ser quien soy ahora sin ti. Bilbo intentó decir algo, pero de su garganta no salió más que un pequeño silbido de aire, y Bofur simplemente le sonrió. Extendió la mano con el pequeño regalo, y Bilbo lo aceptó lentamente mientras Bofur apretaba sus dedos. Era una pequeña figurilla de ambos. Bilbo sostenía el sombrero de Bofur oculto detrás de la espalda, mientras Bofur se lanzaba hacia adelante en un intento por recuperarlo. Y a Bilbo le encantó. Pasó los dedos sobre la madera, y Bofur lo observó con una tenue sonrisa. Voy a extrañarte, Bilbo. Ya era verdaderamente tarde en la noche cuando la puerta se abrió con un leve chirrido y Bilbo vio a Thorin deslizarse al interior de la habitación. No se movió mientras observaba cómo Thorin cerraba la puerta y avanzaba sigilosamente para sentarse junto a él, simplemente dejó los ojos abiertos y siguió cada uno de sus movimientos. Thorin tardó un poco, pero no fue hasta que dejó la vela sobre la mesa que reparó en que Bilbo estaba despierto. «Estás despierto», comentó. Bilbo sonrió cuando Thorin le entregó automáticamente el bloc de pergamino, y se incorporó un poco entre las almohadas para poder escribir. Asterisco no podía dormir. ¿No deberías estar en la cama? Thorin sonrió al leer aquellas palabras antes de alzar la vista hacia Bilbo. Debería, admitió, pero hay muchas cosas rondándome la cabeza. ¿Quieres explicarte? No quisiera molestarte. Bilbo resopló, porque Thorin claramente quería decir que no deseaba molestar a un moribundo. ¿Es por Dain? Escuché que estaba de visita. Thorin lo observó con una mirada calculadora antes de suspirar y bajar la vista hacia sus manos. Exige conocerte, explicó, porque desea pasar una velada privada con el hobbit que recuperó el reino. Cree que tiene derecho a verte así, y que, al fin y al cabo, no eres más que un hobbit, así que no debería ser yo quien complaciera todos sus deseos. No te tiene ningún respeto y creo que solo quiere observarte como si fueras un animal. Thorin soltó un resoplido mientras apretaba los puños. La compañía no recibió bien sus exigencias. Nunca los había visto tan furiosos, y todo por tu causa.
Pasaré todo el día de mañana asegurándome de que nuestra alianza no se rompa, especialmente después de las cosas que Gloin tuvo que decir acerca de su madre. Bilbo permaneció en silencio, aturdido por un instante, preguntándose qué demonios había llevado a la compañía a mostrarse tan protectora con él. Pero al ver la expresión abatida de Thorin, apartó esos pensamientos. En lugar de responder, dejó el bloc sobre la mesa, empujando al suelo varios pergaminos arrugados sobre los que había escrito, antes de tomar la mano de Thorin y tirar de él hacia la cama. Sin embargo, Thorin tiró en dirección contraria, frunciendo el ceño. ¿Qué estás haciendo? Bilbo no le respondió. Tampoco podía hacerlo realmente, ya que su voz apenas estaba regresando y todavía sonaba como rápidas exhalaciones de aire. Simplemente tiró con más fuerza hasta que Thorin terminó cayendo sobre la cama. Y entonces procedió a no darle lección alguna, acomodando el brazo del enano alrededor de su cintura y acurrucándose contra el calor de su pecho y su vientre. Thorin permaneció inmóvil y en silencio durante un largo minuto antes de suspirar y acomodarse alrededor de Bilbo. Luego tomó una manta extra del pie de la cama y la extendió sobre ambos. «Buenas noches, Bilbo», murmuró contra el cuello del hobbit. Bilbo respondió con un suave sonido tarareado. Los hermanos Ri irrumpieron en la habitación al día siguiente, los tres con expresiones alarmadas mientras miraban a Bilbo. Sin embargo, el alivio suavizó sus rostros enseguida y los tres prácticamente desfilaron hasta él. Dori y Nori tomaron asiento mientras Ori se acomodaba en el borde de la cama. Gracias a Maal, fue Dori el primero en hablar. Hoy nos estaba diciendo que estabas bien muerto. Dije bien alimentado, croó Bilbo, con la voz apenas por encima de un susurro, pero audible al fin y al cabo. Sinceramente, ese enano necesita conseguirse un cuerno nuevo. Ori y Nori soltaron estridentes carcajadas. Justo antes de que una solemnidad se apoderara de la habitación y Bilbo se encontrara frente a los tres, observándolo con expresiones doloridas. Lamentamos no haber venido antes, dijo finalmente Dori. Es solo que, no podíamos afrontar la idea de que nos dejaras. No los estoy dejando, Dori, negó Bilbo. Pero Ori sonrió mientras extendía la mano para darle unas suaves palmadas. Por supuesto que no, dijo con comprensión. Siempre estarás con nosotros, Bilbo. Y damos gracias a nuestras estrellas afortunadas por haberte conocido alguna vez. Sí. Bilbo ya estaba completamente harto de los enanos. Había enviado más de una carta en dirección a Gandalf, dedicándose principalmente a despotricar sobre lo increíblemente estúpidos que eran los enanos. Ni uno solo le creía cuando decía que simplemente estaba luchando contra un resfriado, y ahora todo se reducía a que le seguían la corriente cada vez que afirmaba que no se estaba muriendo. Decidió permanecer en silencio, algo que tampoco le molestaba demasiado, ya que hablar seguía irritándole la garganta y provocándole dolor. Pero parecía ser exactamente lo que los hermanos Ri necesitaban antes de comenzar con sus discursos llenos de sentimientos. Yo, hice esto para ti, dijo de pronto Ori. Bilbo observó cómo sacaba una suave manta azul. Me llevó bastante tiempo, pero está en muy buen estado y... La frase se desvaneció mientras se la ofrecía a Bilbo y la acomodaba alrededor de sus piernas antes de inclinarse hacia adelante para besarle la mejilla. Y gracias. Gracias, Bilbo. Aunque en realidad no se estaba muriendo, Bilbo sabía perfectamente a qué se refería Ori, así que simplemente le devolvió una sonrisa silenciosa y apretó su mano. Dori fue el siguiente en interrumpir, comenzando a hablar sin parar acerca de cómo Bilbo era el modelo a seguir ideal al que todos los jóvenes enanos deberían admirar. Bilbo habría pensado que estaba bromeando de no haber visto los ojos de Dori brillando con lágrimas contenidas y el orgullo absoluto reflejado en su rostro. Y le dedicó suaves sonrisas cada vez que sus miradas se cruzaban. Nori lo sacó rápidamente de la habitación después de aquello, pero se detuvo junto a la puerta para volver la vista hacia Bilbo con una expresión dura. Gracias, dijo con voz áspera. Bilbo inclinó la cabeza con elegancia. Entonces el enano le lanzó un pequeño paquete antes de desaparecer por la puerta. Bilbo no pudo evitar reír al descubrir que se trataba de un libro. Un libro muy raro que, sin ninguna duda, Nori había robado. Bombur se aventuró a entrar en su habitación, ofreciéndole una sonrisa a Bilbo mientras le entregaba unos deliciosos brownies y un nuevo cargamento de medicinas de parte de Gandalf. No tengo mucho tiempo,
explicó Bombur mientras tomaba uno y se unía a Bilbo en la tarea de llenarse la boca de comida, pero quería ver cómo te encuentras. Estoy bien, respondió Bilbo, y por fin era capaz de hablar con un volumen audible, aunque lo único que realmente deseaba era acurrucarse bajo las mantas y no enfrentarse al mundo. Tal vez tenga demasiado calor y un dolor de cabeza espantoso, pero eso desaparecerá. Bombur pareció inseguro, pero asintió igual que todos los enanos antes que él. Se quedó un rato más, hablando de cualquier cosa y de todo a la vez, y Bilbo se sintió suficientemente agotado cuando Bombur finalmente se puso de pie para marcharse. Se detuvo una vez junto a la cama de Bilbo, acomodó mejor la manta de Ori sobre él y le acarició el cabello. Adiós, Bilbo, fue todo lo que dijo. Y no era la primera vez que Bilbo recibía una despedida. La puerta se deslizó para cerrarse tras Bombur cuando éste se marchó, y el suave clic del cierre fue suficiente para que Bilbo apretara los ojos con fuerza e intentara no llorar. Malditos sean estos enanos. Hemos recibido una carta, anunció Fili al entrar en la habitación junto a Kili, y Bilbo ni siquiera se movió de donde estaba acurrucado entre una montaña de mantas y almohadas. Desde la comarca. ¿La comarca? Preguntó Balin desde su lugar junto a la cama de Bilbo. Kili asintió mientras tomaba asiento en el borde del colchón, apoyando automáticamente una mano sobre la rodilla de Bilbo. Así es, continuó Fili, hablando lo bastante alto como para dirigirse a todos los presentes en la habitación. Bilbo podía estar medio dormido y con los ojos firmemente cerrados, pero era consciente de que Bifur y Dwalin permanecían sentados a ambos lados de la cama actuando como sus guardianes, mientras Ori descansaba apoyado contra Dwalin mientras tejía. Oin había estado allí más temprano para revisarlo y, de alguna manera, el enano seguía sin captar el hecho de que Bilbo estaba enfermo, no muriéndose. ¿Y bien? Preguntó Balin. Nos han informado de lo que posiblemente aqueja a Bilbo, declaró Kili. Al parecer, se trata de una antigua enfermedad hobbit llamada influenza, y es bastante común entre los hobbits que han estado en entornos a los que no están acostumbrados, como las montañas. Bilbo frunció el ceño. ¿Influenza? Había oído hablar de algo así y, aunque podía resultar mortal, desde luego tenía tratamiento. ¿De quién demonios podrían haber obtenido una información tan ridícula? Los síntomas son casi idénticos a los de un resfriado, interrumpió Fili cuando Kili comenzó a olfatear, y Bilbo esperaba sinceramente que no estuviera llorando. Ya no podía soportar más lágrimas de nadie porque, sinceramente, no se estaba muriendo. Solo estaba realmente cansado. Balin fue quien emitió un sonido pensativo antes de preguntar. Suena muchísimo a la gripe. ¿Están seguros? Sí. La influenza es mortal. La gripe no lo es. Dwalin formuló la pregunta que Bilbo también se estaba haciendo, afortunadamente, y su voz áspera rompió la atmósfera sombría. ¿De quién recibieron esa información? ¿Están seguros de que es una fuente fiable? Sí, aseguró Kili. Se lo preguntamos a su prima, Lobelia Sacovilla Bolsón. Los ojos de Bilbo se abrieron de golpe, sobresaltando a Balin y Bifur, quienes dieron un respingo ante la intensidad de su mirada. Por supuesto. Por supuesto que había sido Lobelia. La habitación permanecía en silencio salvo por los suaves ronquidos de Fili y Kili, ambos acurrucados juntos al lado opuesto de la cama respecto a Bilbo. Bilbo los observaba mientras permanecía sentado, leyendo uno de los libros de Nori con una pequeña sonrisa dibujada en el rostro. Se permitió entretener un pensamiento. Solo por un momento. ¿Cómo sería si realmente se estuviera muriendo? Creía que estaría satisfecho con la forma en que los enanos lo trataban, con dulzura y amabilidad, aunque quizá con una atención algo excesiva. Pero Bilbo comprendía que todos actuaban bajo la creencia de que nunca volverían a verlo. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Thorin. Siempre tarde por la noche. Siempre intentando no hacer ruido. Bilbo vio cómo la mirada de Thorin se detenía sobre sus sobrinos, acompañada de una triste sonrisa, antes de que reparara en que Bilbo lo estaba observando. ¿Debería preocuparme porque los reyes enanos entren a observarme dormir por las noches? Preguntó Bilbo. Wathoran realmente se sonrojó con un adorable tono rojizo mientras se acomodaba automáticamente sobre la cama junto a él.
No creo que debas preocuparte, sino disfrutar de la atención, replicó Thorin con tono burlón mientras le quitaba el libro de las manos y colocaba entre sus páginas una pluma que Glóin le había regalado a Bilbo como marcador, antes de dejarlo sobre la mesita de noche. Lo disfrutaría más si estuviera despierto cuando lo haces, respondió Bilbo con rapidez, antes de sonreírle y apoyarse contra el enano. La verdad era que estaba cansado. Completamente agotado. Hacía mucho que ya estaría dormido si no hubiera sabido que Thorin, sin duda alguna, aparecería esa noche. Thorin soltó una suave risa mientras los acomodaba a ambos y los cubría con la manta de Ori después de amoldar su cuerpo contra la espalda de Bilbo. Bilbo pensó que aquello era una de las pocas cosas buenas que habían surgido de todo aquel desastre. Thorin se mostraba mucho más abierto con sus caricias y abrazos hacia él. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, murmuró Thorin junto al oído de Bilbo. Bilbo intentó no estremecerse ante la sensación. Toda la noche. Vinieron justo después de despedir a Dain y no se han ido desde entonces. Ni siquiera para cenar. Oin le pidió a Bombur que les preparara más comida. ¿Te adoran, lo sabes?, murmuró Thorin. Bilbo no pudo evitar sonreír. El otro día me preguntaron si sería una falta de respeto llamarte tío Bilbo. Bilbo permaneció un largo momento con la boca ligeramente abierta. Sus ojos se deslizaron hacia los dos muchachos dormidos frente a él antes de apretar el brazo de Thorin alrededor de su cintura. Por supuesto que no, consiguió decir con dificultad mientras la garganta se le cerraba. Sería un honor para mí. Thorin emitió un suave murmullo de satisfacción, apoyando la nariz contra la nuca de Bilbo antes de depositar un delicado beso sobre su hombro. Y Bilbo no pudo evitar derretirse mientras permanecía rodeado por sus chicos. Una carta de Gandalf apareció poco después, haciendo que Bilbo frunciera el ceño. En ella explicaba que, aunque le había administrado el tratamiento correcto y le había dado medicinas que habían curado su resfriado, bueno, el nuevo lote que Bombur le había llevado podría estar un poco contaminado con el virus de la gripe. Al parecer, Gandalf había comprado aquellas raíces a un enano bastante sospechoso que muy posiblemente les había estornudado encima. En resumen, Gandalf era un mago inútil que había conseguido hacer desaparecer el resfriado de Bilbo, solo para reemplazarlo con una maldita gripe procedente de algún otro enano. Debajo de aquellas explicaciones había una lista de síntomas que Bilbo podría experimentar. Y el aumento de su temperatura corporal de pronto tuvo mucho más sentido cuando vio que la fiebre aparecía encabezando la lista. La temperatura de Bilbo finalmente alcanzó su punto máximo, haciendo que la fiebre comenzara a sacudirle todo el cuerpo. Lo dejó bastante delirante, y Bilbo se encontró entrando y saliendo de la conciencia y de los momentos de lucidez durante todo el día. Cada vez que despertaba, veía a uno de los miembros de la compañía sentado a su lado, todos ellos decididos a ser quienes permanecieran junto a él. Incluso llegó a ver a Oin reprender severamente a otro sanador enano que había pensado que podía ser él quien cambiara las compresas frías sobre la piel de Bilbo. Y todos los miembros de la compañía que se encontraban en la habitación tuvieron que ser detenidos por el débil llamado de Bilbo anunciando que estaba despierto, antes de que decidieran arrancarle un pedazo al pobre enano por su cuenta. Balin estuvo allí muchas veces, contándole más historias y esperando pacientemente a que volviera a quedarse dormido. Fili y Kili se alternaban para dormir junto a él, desesperados por hacerle compañía pasara lo que pasara. Bofur entraba y salía constantemente, y Bilbo recordaba haberlo visto en una ocasión marcharse llorando junto a Ori ante la visión de Bilbo envuelto en la manta de Ori y aferrando el juguete de Bofur contra el pecho. Bifur apareció de manera sorprendente y comenzó a tararear canciones en Custul, y Bilbo recordaba cómo acomodó entre el hueco de su brazo un muñeco confeccionado con algodón y seda que se parecía muchísimo a Thorin. Bombur fue a visitarlo, rompió la silla en la que se había sentado, y Bilbo terminó riéndose a pesar del dolor de cabeza. Dwalin permaneció rondándolo durante el segundo día, cuando la fiebre seguía instalada en su cuerpo, aunque Bilbo se mantuvo consciente durante la mayor parte de la jornada. Los dos permanecieron sentados en un silencio pétreo durante mucho tiempo antes de que, de repente, Dwalin aspirara con fuerza por la nariz. Y Bilbo se horrorizó al ver que las lágrimas comenzaban otra vez. Las mismas lágrimas de las que ya había tenido más que suficiente cuando Dwalin creía que él simplemente estaba intentando mostrarse fuerte. Al instante, Bilbo extendió los brazos y atrajo al enano hacia un abrazo apretado.
No te vayas, maestro Hobbit, sollozó Dwalin junto a su oído. No puedes irte. No ahora que todo por fin se ha arreglado. Puedes llamarme Bilbo, Dwalin, fue lo único que a Bilbo se le ocurrió decir. Y, evidentemente, fue lo peor que podía haber dicho. Dwalin comenzó a llorar a gritos, y fueron necesarios Nori y Glóin para despegarlo de Bilbo. El resto del día transcurrió lentamente, pero finalmente la fiebre cedió. Bilbo despertó con dolores repartidos por todo el cuerpo, un dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo en dos. Y un grupo de enanos angustiados observándolo desde arriba. Thorin se deslizó dentro de la habitación un rato después, una vez que los demás se habían marchado y Bilbo podía volver a oír con claridad. Seguía débil. Desesperadamente débil. Y se sentía como un niño pequeño mientras se aferraba a la manta de Ori y al muñeco de Bifur. Se parece a mí, comentó Thorin con sequedad mientras se acercaba, y Bilbo soltó una risita agotada. Thorin tomó asiento en la silla sin decir nada, dejando que sus ojos recorrieran la colección de objetos sobre la mesa de Bilbo, el juguete de Bofur, la última tanda de comida que Bombur le había preparado, el montón de pañuelos que Fili y Kili habían confeccionado torpemente, la pequeña pila de libros que Nori seguía proporcionándole, el regalo de Thorin que Bilbo aún no había abierto y la daga que Dwalin había dejado allí. Bilbo no había entendido muy bien el último obsequio, pero no había protestado por temor a que Dwalin volviera a echarse a llorar. Es toda una colección, señaló Thorin. El débil asentimiento de Bilbo hizo que la expresión del enano se suavizara. Lo siento, continuó, apoyando una mano sobre el brazo de Bilbo, por no haber estado aquí tanto como debería. Especialmente ahora, cuando estabas pasando por lo peor. Lobelia, dice que ahora simplemente te apagarás. Se interrumpió y el rostro se le contrajo de una manera tan dolorosa mientras miraba a Bilbo que éste sintió un nudo en el pecho. Prometí que cumpliría mi deuda contigo y no lo he hecho y... Thorin, susurró Bilbo. Su voz era apenas un hilo áspero y casi inexistente a causa del dolor de garganta, los ataques de tos y los gritos que había soltado durante uno de sus episodios de delirio. Thorin, no me estoy muriendo. Tenía que intentarlo. Solo una vez más. Pero la manera en que la luz se apagó un poco en los ojos de Thorin le hizo comprender que el rey simplemente no le creía. Eres tan valiente, dijo Thorin con suavidad, y yo. Se demoró tanto sobre aquellas palabras que Bilbo sintió como sus ojos comenzaban a cerrarse lentamente, hasta que una mano le acarició la mejilla con delicadeza. Nunca abriste mi regalo, murmuró Thorin. Bilbo se inclinó hacia aquella caricia mientras le dedicaba una suave sonrisa. No dejaba de olvidarme de pedirte que lo abrieras conmigo. Aceptó el paquete cuando Thorin se lo entregó y rasgó lentamente el papel. Contuvo el aliento. Dentro había una caja bellamente elaborada. Ábrela, lo animó Thorin. Y cuando Bilbo lo hizo, soltó un jadeo. En el interior descansaban dos preciosos broches para trenzas, elaborados en plata y adornados con piedras verdes incrustadas. Thorin, murmuró. Pero las palabras simplemente no acudieron a él. Pensé que la plata y el verde combinarían mejor con tus colores, explicó Thorin en voz baja mientras tomaba los broches entre sus dedos. Sería un honor, Bilbo, si me permitieras trenzar tu cabello. Bilbo no podía decir exactamente que no. Así que asintió, todavía completamente aturdido, hasta que Thorin se trasladó para sentarse junto a él sobre la amplia cama y extendió las manos hacia su cabello. Permanecieron en silencio durante un rato más. Los dedos callosos de Thorin rascaron suavemente el cuero cabelludo de Bilbo mientras tejía dos trenzas a cada lado de su cabeza, comenzando justo por encima de sus orejas y curvándolas alrededor de estas. No fue hasta que Bilbo captó el reflejo de Thorin en uno de los objetos al otro lado de la habitación que reparó en que sus ojos estaban empañados. Y en cuanto escuchó el segundo chasquido del segundo broche al cerrarse, se giró para sostener el rostro de Thorin entre sus manos. Thorin, susurró mientras el enano se inclinaba hacia su contacto. Thorin, por favor. No me estoy muriendo. No llores. Thorin soltó una risa quebrada por las lágrimas antes de atraer a Bilbo contra su pecho. Gandalf regresó el día en que Bilbo por fin comenzó a sentirse mejor. Entró en la habitación envuelto en su amplia capa, y Bilbo le dirigió una mirada completamente poco impresionada. Bien, dijo el mago.
Por fin estás de pie. Ya era hora. Necesitas meterles algo de sensatez en la cabeza a estos enanos. La mitad del reino está armando un alboroto por la supuesta muerte de su querido hobbit, mientras que la otra mitad ya está de luto. Enanos, gruñó Bilbo. Y aunque su garganta seguía sensible, descubrió que ya podía hablar sin sonar completamente débil. Además, aunque todavía lo recorrían escalofríos de vez en cuando, comprobó que la manta de Ori conseguía ahuyentarlos y devolver un saludable tono rosado a sus mejillas. Todo por culpa de esa maldita Lobelia, dándoles un montón de información incorrecta. Pequeña rata vengativa. Gandalf se limitó a reír ante sus palabras antes de ofrecerle el brazo para que se apoyara en él, guiándolo hacia la puerta mientras Bilbo avanzaba con cierta torpeza. Haber permanecido postrado en cama durante un par de semanas había pasado factura, y le tomó unos momentos readaptarse. La expresión de absoluto asombro de los enanos al ver al hobbit del reino caminando nuevamente por los pasillos fue suficiente para arrancarle una sonrisa a Bilbo. Y cuando entró en el gran salón y bramó: «Thorin». Con todas las fuerzas de sus pulmones, aquella sonrisa se transformó rápidamente en una enorme sonrisa radiante. «¿De Bilbo?», tartamudeó Thorin desde el lugar donde estaba de pie, con los ojos muy abiertos. Bilbo fue a responder, pero dos gritos gemelos de emoción, provenientes de Kili y Dwalin, sacudieron toda la sala, y antes de que pudiera reaccionar se encontró siendo levantado en brazos por ambos, seguido por Fili y Bofur, que se abalanzaron sobre ellos con el mismo entusiasmo. «Les dije que no me estaba muriendo», los reprendió Bilbo en cuanto el resto de la compañía, con excepción del todavía atónito Thorin, se apiñó a su alrededor para examinarlo con incredulidad. Incluso alcanzó a ver a Kili sacar aquella maldita carta de aquella maldita mujer y mirarla junto a su hermano con los ojos desorbitados. Pero estabas postrado en cama», señaló Fili. «Y apenas podías hablar», añadió Ori. «Y estabas expulsando todos esos fluidos raros», murmuró Kili. «¿Ninguno de ustedes ha tenido gripe antes?», replicó Bilbo con brusquedad. Todos desviaron la mirada hacia el suelo con expresiones avergonzadas. «Gandalf simplemente me dio una medicina extraña, así que mi resfriado se convirtió en un caso espantoso de gripe. No era influenza, sin importar lo que diga esa ridícula prima mía. Ahora estoy perfectamente bien y, desde luego, me siento al 100%. Pero Oin necesita arreglar de una vez ese condenado cuerno», estalló Bilbo, fulminando con la mirada al enano en cuestión. Oin se sonrojó y se bajó de la oreja el cuerno deformado. «Dije que estaba secando plantas, no que me estuviera muriendo». Casi de inmediato, la compañía entera cayó en el caos. La mitad comenzó a gritarle a Oin por haberlos hecho preocuparse de aquella manera, mientras la otra mitad lo defendía alegando que era un error fácil de cometer. De cualquier forma, a Bilbo no le importó lo más mínimo. Observó la discusión con profunda satisfacción. Y entonces levantó la vista y encontró los ojos del rey, que seguía inmóvil sobre el estrado, todavía completamente estupefacto. «No te estabas muriendo». Así fue como Thorin anunció su presencia en el jardín. Su voz sonó justo detrás de Bilbo, tan cerca que el hobbit se preguntó cómo el enano había logrado recorrer toda la habitación sin que él lo oyera ni una sola vez. «Te lo dije», respondió Bilbo mientras apartaba a un lado las últimas flores secas antes de girarse para sonreírle a Thorin. Sin embargo, Thorin solo se quedó mirándolo. Y Bilbo volvió a recordar lo destrozado que se había visto cuando creyó que él se estaba muriendo. Lentamente, dio un paso al frente y sostuvo el rostro de Thorin entre las manos. «No tengo intención alguna de morirme en mucho tiempo», dijo Bilbo con suavidad, «porque, si no recuerdo mal, tienes toda una vida de deuda que devolverme». No le dio oportunidad de responder. Se inclinó hacia él y lo besó. Sus labios chocaron con los de Thorin mientras sus manos se deslizaban hasta enredarse en las dos trenzas del enano para atraerlo hacia abajo. Thorin se quedó completamente desconcertado durante un instante, haciendo que Bilbo sonriera contra sus labios. Pero luego pareció recuperar el equilibrio y apartó a Bilbo con una delicadeza infinita. «¿Qué? ¿Bilbo?», chilló con voz aguda. Y Bilbo lo encontró tan adorable que casi le dolió el pecho. «Me han dicho que te hago feliz», le informó Bilbo. «Y, bueno, tú también me haces feliz».
Aunque seas un enano tonto que no sabe escuchar ni reconocer una gripe cuando la tiene delante. Thorin se quedó observándolo. Completamente sin palabras. Durante un larguísimo momento. Hasta que, de pronto, una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Entonces se lanzó hacia adelante y atrajo a Bilbo hacia el más dulce de los besos. Sí, pensó Bilbo. No tenía ninguna intención de morirse durante muchísimo tiempo. Sin importar lo que dijeran Lobelia. O Oin y su condenado cuerno. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.